Yo soy Miguel Ramón Arias, tengo 54 años, soy enfermero universitario. ¿Hace cuántos años es enfermero usted, Miguel? Ya 24 años. Sí. Miguel, ¿quién fue segundo Bonifacio Arias? Él fue mi padre, bueno, lo cual en mi familia fuimos 5 hijos y mi madre. Eso, así estaba conformado mi familia. ¿A qué se dedicaba su padre, Miguel? Mi padre era carpintero en los talleres de Tafí Viejo. Ahí se conocían todos porque realmente era una gran industria y bueno, era muy conocido. Miguel, ¿qué pasó la noche del 14 de febrero de 1976 con su padre? Bueno, me acuerdo que yo tenía 13 años, estaba por cumplir 14. Había en ese tiempo Canal 10, hacía trasnoche, que era hasta las 2 de la mañana, algo así. Termina eso, apagamos la televisión, nos acostamos y al poco tiempo interrumpen golpeando la puerta, que yo me despierto asustado. ¿Usted en ese momento tenía cuántos años? Me faltaba un mes para cumplir 14 años. Entonces yo en ese momento me tomé, como era casa de madera en ese tiempo, agujeros hay por todos lados. Entonces yo a través de un agujerito observaba qué pasaba. Entonces mi padre prende la luz y le dice que no, porque decía que era el ejército. Entonces él dice que no van a romper la puerta y ya les abre. Y le abre. Ingresan así, a mi madre la ponen boca abajo y le apuntaban con yo después lo he conocido en el ejército, al fusil automático pesado, es el liviano, quiere decir el FAL, que lo apuntaron y yo miraba por ese agujerito nomás. Y tenía en ese tiempo mi hermana que tenía 1 año y había sido operado de la cadera y estaba con yeso. En ese momento los militares, mi mamá estaba muy desesperada todo y le decía a mi viejo que le preguntaban y en ese momento los militares le decían que se ponga la campera, que se vista, se ponga la campera y que te lleve el documento. Y después de eso mi madre le preguntaba, pues ya cosas que yo le pregunto a mi madre, porque siempre charlamos nosotros, que ella le decía si a dónde nos llevaba, entonces ella decía solamente para averiguaciones. Entre eso, se presentaron, dijeron quiénes eran estas personas. Sí, los militares. Y preguntaban dónde tenía armas, y mi viejo decía que nunca tenía armas. Revisaron el cielo raso, revisaron todo. Y él, bueno, le ha dado un beso, me acuerdo, a mi vieja, y bueno, lo llevaron. Y era un Valiant, un Renault 6, y había otro auto más, un Peugeot blanco. No sé si lo golpearon, pero lo hicieron entrar ahí y lo llevaron. ¿Esa noche fue la última vez que usted vio a su padre, Miguel? Sí, la última. Mi madre salió a buscarlo, fue muchas veces, lo atendieron en muchos lugares, pero ninguno le daba salida. O sea, siempre preguntaba y nunca le daban salida. Incluso había gente que por ahí yo iba a la escuela y me preguntaban los preceptores, todo eso, si sabía algo del Poder Ejecutivo. Yo era un chico que estaba... No entendía mucho cuál era la situación. Lo que sí yo sabía es que mi padre hacía reuniones, todo eso, porque en ese tiempo quería cerrar los talleres. Y él quería defender la fuente de trabajo, como querían hacer todos. Seguramente los trabajadores. Y hacían reuniones. Y él en ese tiempo le integraba a la Juventud Peronista, el grupo cristiano, porque había varios grupos. Sí. La Juventud Peronista estaba integrado con el cura Dip. El cura Dip que trabajaba también ahí. Que era de Tafí Viejo, o sea, dentro de todo, no sé qué tantas cosas malas podrían haber andado. Claro. Nosotros hemos tenido un traspié por tropezones muy feos por el hecho de que mi madre no tenía trabajo. Y su padre era el sostén de la familia. Entonces cambió toda la vida, vivíamos de la peor forma, en el sentido que siempre teníamos ayuda de mis tíos, de mi abuelo, que a veces hasta no teníamos ni para comer. La verdad que yo con el tiempo conseguir trabajo era difícil. ¿Cómo hacía usted, Miguel, para sostener sus estudios, ¿no? Para trasladarse a la facultad? Sí, yo la verdad que yo siempre trabajé de ayudante de albañil.
conocí muchas cosas, trabajo como cosechar limones, tuve la experiencia también de conocer eso, desde abajo, como dice uno, cosechando palta y de algunas changas que uno podía hacerlo para poder salir. A posterior me tocó una suerte de que en una rifa gané una bicicleta de media carrera. Y con eso me dediqué a estudiar. He podido estudiar, porque yo de Tafí Viejo a Tucumán venía 2 veces al día en bicicleta. Bueno, pasó el tiempo, Miguel, y se recibió de enfermero. ¿Cómo fue ese día? Me imagino que sí, el día más lindo de mi vida. Después de mucho tiempo, me imagino. Sí, la suerte que después de recibirme, como las últimas prácticas lo hice en el Instituto de Cardiología, lo mismo el jefe de enfermera en ese tiempo, la enfermera, me había observado la forma de trabajo, todo eso, y me decía, y me ofrece poder trabajar. Y yo, bueno, he aceptado y me dediqué a trabajar. Miguel, ¿cómo fue la primera vez que usted se encontró con Lucy? Me he sorprendido, he sentido una amargura, una sensación de angustia, pero terrible, por el hecho de saber todo lo que ha pasado, todo eso. Y la primera vez que yo lo veo fue porque fuera de horario, después de las 8 de la noche, me dice, Miguel, ¿puede hacerme el favor? Me dice uno, como eran mujeres nomás que estaban ahí trabajando en ese momento, me dice, Miguel, ¿puedo hacer un favor? Como no había camilleros, si yo podía llevarlo a hacerle un estudio, un ecocardiograma. Yo llego, lo saludo, me acuerdo, lo acomodaba, un hombre grande, yo lo miraba y yo decía, bueno, uno piensa muchas cosas. Lo llevé hasta... ¿Qué cosas, por ejemplo, pasaban por su cabeza en ese momento? Y yo podía, y lo primero que pensaba, pensar todo lo que hizo este hombre, las cosas, las atrocidades que hizo. Y ahora, no digo que le está pagando, pero es una persona vieja, digno de... Toda persona de edad llega a ser digno de lástima o de necesidad, de, ¿cómo puedo decir?, o de más comprensión. Pero en este momento yo cuando he visto un hombre que no estaba muy necesitado del servicio de trabajo, de enfermería. Bueno, lo llevé hasta ECO, lo he traído, él me lo ha agradecido, todo eso, pero no tenía confianza conmigo, no me conocía. Con el tiempo me empieza a conocer más. Yo hablé muchas veces con los hijos, con ellos todo. Ellos nunca han sabido que yo era hijo de desaparecido, nada, porque la profesión por un lado y lo que me pasó por otro. Yo he tenido una oportunidad porque cuando él estaba en la habitación, es más, estaba en una suite, no estaba como los otros, estaba en la mejor forma. Aparte de que estaba detenido, estaba en una suite con heladera a disposición, todo lo mejor. O sea, estaba mejor que en la casa, mejor que en mi casa, puedo decir. Bueno, el asunto es que yo cuando lo atendía, yo incluso he tenido, me acuerdo que tenía el suero en el costado, lado izquierdo, y el portazuero a la derecha. Entonces yo le dije, permiso, le digo, le voy a poner el portazuero hacia la izquierda. No, todo lo que es de izquierda para mí no, lo hizo por broma. Todo lo de izquierda para mí no va, decía él. Yo trabajaba en coronaria, ya sea en el piso le ayudaba o en coronaria. Ese momento después yo estaba trabajando en coronaria, más adelante, y se descompensó él. Entonces deciden bajarlo a coronaria. Él estaba en el piso. Y al llegarlo ahí le faltaba el aire, estaba desesperado. Lo ayudé a bajar para que pueda orinar, todas esas cosas. Sí, eso quería preguntarle, Miguel, ¿qué tipo de cuidados le realizaba usted a Antonio Domingo Bussi? Ahí en ese momento ha sido que le proporcionamos nebulización porque la parte respiratoria estaba bastante mal. Y bueno, la parte esa después mejora. Y yo lo vi llorar, porque él decía, mira lo que me está pasando, me dice. ¿Le decía a usted eso? Sí, yo lo he mirado nomás. Yo, no, ya se va a mejorar, le digo. Y yo en esos momentos sí he pensado, yo digo, ¿cuántas veces la gente que estaba detenida o algo, que le habrán hecho tantas cosas, que habrá pedido por favor y le habrá suplicado llorando que no lo mataran y él lo habrá matado? Todo eso pensaba yo, todo eso pasaba por mi cabeza. Yo lo miraba nomás.
no le ruego a nadie el sufrimiento, a nadie, porque eso es algo muy, bueno, el sufrimiento de una persona es fea, pues yo lo veía, ese hombre estaba sufriendo. Yo trataba en lo posible de no pensar, porque le hace daño a uno. Aparte, no era yo el único enfermero que se acercaba a él o a tener. Yo trataba en lo posible de evitar el contacto, pero los últimos días de su vida le ha pedido a los enfermeros, todo eso, que ninguno se acerque, que no esté. E incluso una compañera tuvo problemas porque ella entró y le estaba haciendo un inyectable, que es protector gástrico, que eso es normal, tantas medicaciones. Y una persona que estaba y le dice, ¿qué le estás haciendo? Discutió con mi compañero, o sea, estaban ellos a la defensiva en todo lo que le puedan hacer. La verdad, todos nos tenemos que morir algún día, esa es una. Pero curioso que el día que fallece él, al poco tiempo, a los 4 meses, empiezan a dar nombres de los que aparecían en el Pozo de Vargas. Yo no sé si es una coincidencia o algo que el gobierno, no sé. No podía explicar qué ha pasado, pero me hubiera gustado que hubiera vivido aunque sea un año más, para que se dé a luz y pueda ser condenado como corresponde y con vida, lo que le correspondía. De las condiciones personales que constan en autos, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Silencio, por favor. E inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual término del de la condena y costas, por ser coautor mediato, penalmente responsable de la comisión de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, violación de domicilio, artículo 151 del Código Penal, y privación ilegítima de la libertad agravada, artículos 144 bis y 142, inciso primero del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, imposición de tormentos agravada, artículo 144 ter del Código Penal, homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de 2 o más partícipes y con el fin de lograr impunidad. En el 2013 reconocen el cuerpo de su padre, sí. El cuerpo de su padre en el Pozo de Vargas. En el Pozo de Vargas. ¿Cómo fue, Miguel? ¿Cómo se lo notificaron? Y la verdad que nos notifican a nosotros porque nos sacaron sangre a todos los hermanos a través del ADN. Sí. Y el ADN, lo que encontraron ellos fue el hueso fémur, el hueso más largo que tenemos en la pierna. De su padre. Sí, entonces ellos lo analizan y a través del ADN daba el 99,9% de que realmente era mi padre. Ha sido una situación muy dura porque cuando nos llega la notificación, todo eso, que con mis hermanos nos abrazamos y sabíamos cuál era el fin, que ya lo habían encontrado, ha sido triste y a la vez nos conformamos por saber ya cuál ha sido el destino. Lo más triste fue transmitir a mi madre. Miguel, por último, usted era chico, pero ¿qué es lo que recuerda de su padre? ¿Qué recuerdos tiene de él como persona? Y bueno, yo escuchaba la sirena del taller a la mañana y yo sabía que él iba a trabajar. Uno se sentía contenido, uno compartía cosas lindas con él, en el sentido que él siempre ha dado una bicicleta y con nosotros fue lo que tiene que ser como un padre, un buen padre. Y entonces me quedan buenos recuerdos, sobre todo de la gente que yo conocía. Me llegaba hasta el lugar de carpintería, mi padre lo veía trabajando y eso me daba bastante gusto, la verdad. Y podía incluso compartir, aunque sea una taza de café, un rato con él. Y bueno, son 13 años que he podido estar con él y nada más.